Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Residual. Aquí estamos de vuelta, Julio Castellanos desde Lima, Javier Salas desde Miami y yo, José Carlos, el que les habla, González Zúñiga desde La Haya, Países Bajos. Hoy día queríamos empezar, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, con una escena más o con un episodio más del Arquitrending. Julio, bueno, yo estuve ausente en algunos episodios anteriores, en parte fue por un viaje corto que hice al País Vasco, en España, y bueno, yo quería compartir un par de cosas que visité cuando estuve allá, porque para mí fue un viaje interesante, no solo porque lo hice solo con mi papá, y bueno, si uno viaja con su papá, no importa qué edad uno tiene, siempre es un viaje especial. Y lo otro porque yo estuve allá hace 19 años exactamente, y me tocó revisitar algunas cosas que visité en ese momento y vi cómo se han desarrollado en el tiempo, digamos. El estadio del Baracaldo CF, que es un club de tercera división en realidad, esto está en Baracaldo, que está al costado de Bilbao. Es casi, digamos, que es una ciudad, digamos, no tiene la representación que tiene Bilbao, por así decirlo, pero este estadio me pareció súper interesante porque tenía una solución fuera de lo común, ¿no? Para empezar, tiene una planta rectangular, la manera como están las luminarias hechas y está hecho como por piezas, ¿no? Ahí pueden ver, ahí está mi papá haciendo escala. Este es más o menos cómo es el estadio por fuera. Sí, realmente rompe, digamos, con esa especie de paradigma que hay de que los estadios tienen que ser ovalados, ¿no? Exacto, exacto. Y este es por dentro, ¿no? Le dicen Claro, el estadio Parchís también, por los colores que le han puesto a las butacas. Y ya. a mi papá le llamó la atención porque cuando tú entras ves otra escala y me dice, no, la cancha está muy chiquita, me dice, ¿no? Este no puede ser una cancha oficial, ¿no? Pero es por la cercanía, ¿no? Es un poco como son los estadios en Inglaterra, pues, ¿no? Que tú ves, estás ahí pegadito al campo, pues, ¿no? Tienes Claro. Claro. otra visión, pues, ¿no? Pero yo en realidad no venía tanto a hablar de este proyecto. O sea, este es un proyecto que lo hizo Eduardo Arroyo con su oficina de arquitectura que se llama Nomad, No.mad. En esa época yo era súper fan de lo que ellos hacían. Y ese estadio estaba todavía en construcción, todavía no estaba terminado. Pero es este parque de aquí. Ese es el parque del desierto. Le pusieron, como ustedes pueden ver un poco, ven aquí el diseño está como si fuera como tipo píxeles. Y él lo que ha puesto es que la plaza la hace de tal manera que cada píxel, el momento en el que baja, es un tipo de acabado distinto, ¿no? Pueden ver lo que es partes de agua, partes de piedra, de asfalto, de arena, de, de pasto, partes de árboles, qué sé yo. Aquí un poco lo ves un poco más de cerca cómo es que queda. La parte de abajo es la parte más conceptual, digamos, y luego arriba ya ves un poco cómo quedaría. Y ese es un poco. Parece una imagen en 8 bits. Claro, y ese es un poco el resultado, ¿no? Que le quedó para que es súper bacán, ¿no? O sea, Sí, como le digo, es un proyecto que ganó premios además. Yo cuando lo fui a visitar me costó una vida encontrarlo porque hace 19 años, o sea, saquen su cuenta, en esa época no había Google Maps, ¿no? Y claro. olvídate, pues, que encontrar qué dirección, y este parque todavía no estaba inaugurado, ¿no? Y tardé casi un día entero en encontrar dónde estaba, mañas, y cuando lo encontré, claro, estaba todavía cercado, y nada, me trepé la cerca igual, ¿no? Pero digamos, esto era como había quedado, como se publicó en revistas y etcétera. Y aquí hay Ujú. un videíto de más o menos cómo está el parque o la plaza ahora. A simple vista pareciera que está, aparte de que haya envejecido un poco, pero puedes ver que el tema de los materiales se ha perdido bastante. Tienes dos o tres, cuando en la propuesta original pues había muchos más. Y hay otra cosa que no me fijé al principio, que es este detalle de aquí, de techo, y Ya. estos juegos infantiles de acá. Algo que no existía, ¿no? O sea, obviamente la plaza original pues tenía un diseño por el cual estaba todo como por sectores, ¿no? Y es algo pues que Eduardo Arroyo pues no toma en cuenta, ¿no? Y son cosas como, o sea, si haces un zoom, cuenta con esto, ¿no? y y claro, uno pensaría, uno después de ver esto, podría pensar en esto. ¿Qué hiciste?
La remera de Jagger. Claro, ¿no? Pero el tema es, son temas, es algo casi, uno puede decir, claro, tú dices, claro, Sorry, José, para a darle José. contexto, porque mucha gente, ese comercial es súper viejo, pero era el muchacho que estaba buscando la camiseta de Mick Jagger y le Claro. preguntó a su mamá si sabe dónde está y la mamá le dice, no, no la he visto y ella estaba limpiando con un polo viejo y era la camiseta que había tirado Mick Jagger en no sé qué año, ¿no? Claro, y o sea, lo primero que se me ocurrió fue ese video, porque yo me imagino, pues, lo que puede pensar Eduardo Arroyo luego de visitar su plaza, llega esto y lo primero que va a decir es eso, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿No? Ahora, José Carlos, algo que ocurre muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, les cuento esto, no sé, a lo mejor a alguien no le va a gustar el comentario, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía una oficina por San Isidro, ya, temporalmente, ¿no? Durante una época muy corta, y había un parque bonito que estaba cerca a la oficina que se llamaba el Parque Pic Mondrian, ¿no? Y me gustaba porque además Pic Mondrian me parecía un artista en la época en que él hizo arte, me parecía que hizo cosas bien bacanas, ¿no? Geométricas, o sea, sí, sí, Francés, además. me parecía un buen motivo para hacer un parque, ¿no? Ujú. Bueno, la cosa es que la comunidad de la zona transformó ese parque y lo convirtió en un parque, o sea, primero que nada pusieron una imagen del Papa, ¿no? Quitaron el busto de Mondrian y le cambiaron de nombre después y se llamó el Parque Juan Pablo II, ¿no? Entonces es como que a veces el usuario es el que termina imponiendo sus ideas, sus creencias, sus miedos, ¿no? Acá seguramente que lo hicieron para proteger a que los niños no se golpeen o no les caiga el sol, o Bueno, terminan pues sí, Pero no reduciendo, ¿no? había, o La sea, idea original. claro, en la plaza no había esta zona infantil, ¿no? Y tú puedes decir, no, pero mi diseño, o sea, tú lo contemplabas de otra manera, que se puede jugar de otra forma, ¿no? Pero digamos, juegos infantiles, o sea, esto como que no, ¿no? Pero puedes tener muchas opciones, ¿no? Ahora hay una infinidad de cosas para elegir que pueden ir tranquilamente bien con tu diseño, simplemente es algo que no contemplaste, ¿no? De cómo el usuario lo iba a usar. Y otro tema es, o sea, estás aquí en España y en el verano pues hace un calor tremendo y no tienes zona de sombra, pues, ¿no? Entonces, nada, sí, los patas te chantaron un techo ahí, pues, ¿no? José, Claro. yo quiero ponerme en ese lado, ¿no? Por ahí opuesto, porque honestamente, sí, el ejercicio intelectual de los píxeles es un concepto bien chévere, pero a la hora de la hora, sí, o sea, tienes todos estos espacios para sentarte y te das cuenta que no hay nadie sentado, los diferentes tipos de landscape, cuando vi esa foto dije, mantenimiento, o sea, Sí, habían diferentes tipos de vegetación que, bueno, necesitan diferentes tipos de regadío, etcétera, etcétera. Bien distintas Entonces, claro, texturas también, ¿no? Algunas claro, probablemente generaban sí, un poco más de suciedad que otras, ¿no? exacto. Entonces, si no le das solución a eso, esto es lo que va a pasar. A mí me parece que obviamente el vecino a la hora de la hora, bueno, los que tenemos chicos sabemos que, o sea, quieres llevar a tu hijo a un parque, quieres que juegue y tiene que tener sombra, ¿no? Y obviamente tienen que poner una virgen, pues, para que la gente pueda Claro. pasar. No, pero la verdad es que, y tienes o que sea, tener creo que, tu tobogán, ¿no? Tu sub y claro, baja, pues, ¿no? Son cosas como que infaltables. Oye, pudo ser no es por mejor. burlar, no es por hacer una mofa del tema de la fe ni nada de eso, ¿no? Sino que a veces es como que hay espacios para cada cosa, para el culto y todo eso, Exacto, y es como que a exacto. veces además quieren tener una imagen religiosa, ¿no? Entonces, Yo creo personal. que para mí la lección es que cuando los arquitectos como que nos abstraemos o nos quedamos pensando en lo que nosotros pensamos y no tenemos un toque de realidad de coordinar con el usuario, que al final es el que los vecinos alrededor y no nos envolvemos en el diseño, pues termina siendo esto, ¿no? Por un lado, tu ejercicio mental por un lado y por otro lado la solución pragmática que le van a dar, ¿no? Porque pudo haber estado algo en el medio, ¿no? De repente pudieron haber habido actividades para niños y con sombra adecuada diseñadas por el mismo Eduardo, ¿no? No, en mi opinión. Así es. Sí, pues. Bueno, y este fue el arquitecto de hoy. Hola a todos, estamos ya con nuestra invitada de hoy. Aquí en Espacio Residual nos acompaña Elizabeth Dañaños. Ella tiene una larga trayectoria, es realmente un honor tenerla acá con nosotros, acompañándonos. Vamos a hablar de varios temas, ¿no? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Un saludo para todos. Saludos Gracias, también. Elizabeth. Elizabeth, bueno, tú has sido viceministra, me parece, hasta el viernes de la cartera de vivienda. Me parece una pena, porque de verdad nosotros admiramos bastante tu carrera. Queríamos tocar
esa entrevista básicamente dos rubros en los que me parece que tu carrera está bastante enfocada, que es esto, el tema de educación y de vivienda. José, creo que tienes algunas observaciones sobre los proyectos de educación que habíamos visto. Sí, bueno, primero, antes que nada, quería que nos des un poco de background, ¿no? Porque tú eres original del Cusco, tengo entendido, pero has estudiado en Lima, en la Universidad Católica, ¿no? ¿Y a qué se debió un poco tu decisión de estudiar en Lima y no en tu ciudad natal? En realidad, estudié también el colegio en Lima, ¿no? Toda la primaria, la secundaria, y porque sé que ahí por Wikipedia hay como algo que está un poco mal, pero Ah, sí, ok. en realidad estudié en Lima, pero sí, toda mi familia es de desde Ayacucho, perdón, y yo nací en Cusco, ¿no? Justamente por la época de los 80s, en donde mi papá era funcionario público en Ayacucho y ningún funcionario público en realidad era muy seguro que se quede en su lugar, ¿no? De hecho, como muchas de las familias ayacuchanas, tuvimos que venir a Lima para poder estar seguros en realidad, ¿no? Y eso debe haber ocurrido en los años 80, más o menos. Claro, en los 80, ¿no? Justo mi papá era funcionario, es ingeniero y hacía canales, ¿no? Vías, y a mi tío lo asesinaron, entonces inmediatamente tuvimos que venir a Lima, ¿no? Porque obviamente a todos los funcionarios los amenazaban. Y creo que también por eso en muchos casos entré al Estado sin en realidad conocer mucho de los temas que habían pasado, pero yo creo que es muy importante a los que hemos tenido educación poder retribuir al país con lo que uno ha podido aprender, ¿no? ¿Y cómo así te nace el interés por la arquitectura? ¿Por tu papá que era ingeniero? Bueno, cuando uno es hijo de ingeniero, toda la familia quiere que uno estudie ingeniería, ¿no? Entonces será, bueno, lo más cercano a ingeniería es arquitectura. Entonces, sí, además como sé dibujar, entonces me va muy bien como en el arte, entonces entras. En realidad en el país es muy como, uno muy joven entra a decidir una carrera, ¿no? Pero felizmente la arquitectura hasta ahora sigue siendo un placer en realidad como de poder ejercer, ¿no? A pesar de que estoy en gestión pública, pero al final los conocimientos que uno tiene en arquitectura, que es un diseño ya a otra escala, otro diseño de creación e innovación, eso es transversal en realidad a todas las decisiones que uno pueda tomar, ¿no? Sí, de Ya, acuerdo. y dime, el interés que tú tienes en la gestión pública, ¿en qué momento es que te empieza, digamos? ¿No es cuando tú aún estás estudiando o ya es cuando ya empiezas a ejercer la carrera? En los últimos años de la carrera, en realidad yo estaba muy desanimada, bueno, a la mitad de la carrera estaba muy desanimada de la arquitectura, porque veía que no era muy, que no era muy diversa, que no tenía mucho impacto y en realidad como vi otras opciones, hubieron varios profesores que estaban entrando en la facultad de arquitectura, lo cual ampliaban en realidad la mirada sobre qué es lo que uno podía hacer. Y entonces ahí me pareció interesante, porque estaba Mariana Leguía, estaba Manuel de Rivero, que fueron mis profesores, luego entró Jean-Pierre Cruz, que en realidad despertaron mucha curiosidad en lo que habían otros espacios que se podían tocar, el tema del urbanismo que recién se tocaba, y en ese momento había escuchado bastante de Colombia, todo el mundo había escuchado temas de Colombia, todavía no era tan mainstream como hace hace los últimos 5 años, recién estaban en realidad como apareciendo, ¿no? Y Medellín como ciudad ideal, arquitectura. Y entonces me fui a hacer prácticas a Colombia, al estudio de Daniel Bonilla. Y bueno, eso cambió completamente todo, ¿no? Porque en Colombia, en la oficina de Daniel, se hacían proyectos públicos, se hacían proyectos, se hacían colegios, se hacían equipamientos, se hacían espacio público, y además el impacto en la ciudad y conocer la ciudad y que todo era en realidad parte de una iniciativa pública y que se podían hacer las cosas que siempre te habían dicho que no, eso no, ¿cómo van a hacer? Es imposible, ¿no? Entonces, ahí en realidad despertó todo y dije, bueno, quiero primero volver a Colombia, terminando. Entonces, terminé rápido la tesis, me fue muy bien, justo mi profesor fue Jean-Pierre Cruz, y conseguí, Daniel me acogió nuevamente, pero ya como profesional. Y en el trabajo, en la oficina con Daniel,
hacíamos espacio público, ¿no? Hacíamos como, y te daban encargos de proyectos que eran súper interesantes que nunca los hubiera uno tenido en un estudio en Lima, quizás, en esos años, en el 2009, ¿no? Y entonces me pareció increíble como que se podían hacer cosas. Y dije, pero esto también se puede hacer en Perú, ¿no? Claro, es como diciendo, como pensando muy sencillo, esto también lo podemos repetir en Perú de la misma manera. Un poco utópico. Claro, un poco utópico, pero sí es posible, o sea, sí es posible. El tema es que es difícil, ¿no? Y ahí justo escuchaba, por ejemplo, que muchos de los cambios que se habían dado había sido porque gente muy capaz se había metido en política. De hecho, Echeverry con Fajardo en Medellín fue una combinación como exitosa, ¿no? Y mismo Peñalosa había abierto espacio a la calidad y a que la arquitectura como calidad puede cambiar la vida de las personas. Entonces, ese en realidad fue un punto de quiebre muy claro, ¿no? Bueno, eso es bien cierto, ¿no? De verdad, nuestra producción también está supeditada a encontrar autoridades que tengan esa visión, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves Colombia con Perú en ese momento? ¿Las realidades son relativamente equiparables o no, totalmente distintas? O sea, los orígenes son los mismos, los problemas son los mismos, la calle y los problemas que tienen de violencia, temas de inseguridad, es completamente diferente. La diferencia es que Colombia, la madurez política es completamente diferente a la de acá, ¿no? De hecho, las políticas no son de un gobierno, son políticas de Estado que se pueden continuar. La opción por el espacio público, por ejemplo, es algo que ya está además dentro de la conciencia de todos los ciudadanos. Entonces eso lo hace completamente muy difícil y nosotros tenemos muchos problemas estructurales. Hay un tema en realidad de conciencia cívica, tanto así que, bueno, cuando estaba de viceministra, queríamos abrir un parque, ¿no? Queríamos abrir un parque en San Juan del Lurigancho que era de propiedad del ministerio, ¿no? Pero nos reunimos con muchos de los vecinos, ¿no? Entonces tenías como muchos grupos que estaban detrás, pero algunos querían obviamente que se abra, que se haga un espacio público, pero otros decían, no se puede abrir, tiene que ser restringido porque eso tiene que ser como un parque, una reserva en donde nadie se puede tocar. Entonces la idea de parque, la idea de espacio público, acá en realidad no existe. Entonces no existe la idea de que compartir, del espacio compartido, y eso hace mucha diferencia sobre cómo en Bogotá se dieron todos los cambios. Yo creo que uno de los cambios también que aparecieron en Colombia fue que no empezaron con obras, empezaron con cultura ciudadana. O sea, Thanos Mockus Sí. al inicio no hizo obra, hizo cultura ciudadana. Entonces, a partir de la cultura ciudadana, yo creo que hay unas bases que se tienen que crear y luego como empezar. Entonces, la diferencia es que los mismos problemas existen, las capacidades existen en ambos casos. El tema es que hay como bases que se tienen que ir armando y que de alguna manera también lo vemos en el día a día en el Perú, ¿no? El tema de la educación es algo que se tiene que impulsar bastante, ¿no? Para que todos tengamos las mismas capacidades. Eso sí es bien, y eso impacta en completamente el desarrollo de la arquitectura, el desarrollo de infraestructura o de políticas públicas, ¿no? Claro. Parte de este centralismo que no deja en realidad como que todos tengan el mismo opción para poder desarrollar diferentes proyectos. Elizabeth, un comentario, ¿no? Y creo que rescato lo que tú acabas de decir, porque muchas veces el trabajo más difícil es la parte cultural, ¿no? Por ejemplo, mira, en mi caso yo vivo cerca de los pantanos de Villa, ¿no? En donde, o sea, prácticamente es un lugar que la gente no lo entiende como suyo. O sea, es algo así como algunos botan basura, otros botan desmonte, ¿no? Hay gente que simplemente, separa un espacio de la zona del pantano para construir ahí, a desarrollar proyectos, ¿no? Invaden. Entonces es como que la gente no toma conciencia de que realmente hay un, hay un daño, ¿no? Genera un daño que no es un daño a un X, ¿no? Es un daño a sí mismo. O sea, hay como un tema cultural que no terminan ellos de entender, ¿no? O que en el que no se terminan de meter, ¿no? Y que hace que la gente pues termine atentando contra su propio espacio, ¿no? Eso pasa también a veces en parques, que la gente no entiende el parque como suyo, ¿no? Sino que piensa que es algo donde van a haber personas, haciendo delincuencia o tomando alcohol o algo así, entonces no quieren el parque a veces, ¿no? O lo quieren enrejar o algo de eso, ¿no? Sí, no, y eso, hay dos ejemplos muy concretos que han pasado este año, que uno es la ordenanza, no sé si tienen conocimiento de la ordenanza de la Municipalidad de Lima, que excluye
los distritos que tienen mayores, son estratos más altos, a que se pueda dar cualquier política de vivienda social, ¿no? Entonces, eso es algo como que obviamente con el sustento del alcalde, sustentó que era porque hay empresas inmobiliarias que se aprovechan, pero no se resuelve en realidad el tema de fondo, que es, no es que porque alguien hace algo mal, tengas que cancelar todo, sino que en realidad tendrías que buscar qué es lo que está fallando y cómo se ajusta, ¿no? Y es la propuesta que le dimos al alcalde, pero en realidad yo creo que es más el miedo por perder la residencialidad. El tema de que en distritos como San Isidro y Miraflores no se puedan hacer vivienda de interés social. Lo más loco de todo es que con esa restricción hasta no se podrían dar bonos de alquiler, no se podrían desarrollar proyectos como de vivienda de interés social en terrenos públicos dentro de esos distritos. Entonces es una locura, ¿no? Y eso justamente es porque hay una desconexión sobre el bien común en la sociedad peruana completa, a todo nivel. Correcto, o sea, tienes razón, porque de hecho cuando hay siempre dos caras de la moneda, no está del todo mal lo que dicen, porque si mal no recuerdo, la idea era esta de esta excepción a pagar impuestos de acuerdo a la autoconstrucción, de las cuales se valieron ciertas inmobiliarias para hacer, o sea, gestionar proyectos, no pagar IGB en distritos que obviamente eran pudientes y que, bueno, para mí, en mi particular opinión, me parece que está mal. Yo estoy completamente de acuerdo que se incentive la construcción, pero no que se agarren de una ley que está dirigida para un determinado propósito, con otro propósito, pero como tú dices, al La vuelta a la hacerlo, ley. se abre espacio y ahora es esto, como tú dices, no hay, o sea, no hay proyectos de vivienda pública en esos distritos y eso tampoco es correcto, ¿no? O sea, se pudo haber atacado ese problema si eso era lo que se quería hacer de una forma, pero como tú dices, también parece, hay muchas personas que lo primero que te van a decir es, sí, pero no queremos que haya vivienda pública en San Isidro y cosas así, ¿no? Que obviamente está en contra de todas las teorías urbanas que se están haciendo ahora, eh, de no hacer estas viviendas en ciertos distritos solamente, ¿no? Sí, es que en realidad es más que todo, o sea, lo que impide es que se pueda aplicar el decreto supremo 02, Ujú. que el decreto supremo 02 lo que da incentivos para vivienda de interés social, o sea, puedes hacer más pisos, tienes como las viviendas con otros parámetros especiales, no, en realidad no tienes una exoneración como de impuestos, sino que de alguna manera es un incentivo para que puedas hacer vivienda de interés social, siempre y cuando estén acompañados de los bonos que el ministerio da. Pero eso en realidad está bien, pero esos decretos supremos o esos reglamentos especiales salen justamente porque la municipalidad no hace su plan de desarrollo metropolitano. O sea, esos incentivos, como en cualquier país, están organizados dentro de algunas zonas especiales para que tengan algún crecimiento, se complementan con otros, pero si es que tú no das incentivos para la promoción de vivienda, no puedes tener desarrollo de ciudad. El tema es que en lugar de atacar y ver cómo se mejora, ¿no? Ujú. La opción fue eliminar completamente, casualmente, en los distritos que tienen mayor opciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en San Miguel puedo hacer lo mismo todavía. ¿Y qué Claro. diferencia tiene San Miguel de Miraflores? Significa que es una ordenanza discriminatoria. Sí, Entonces, Totalmente. porque este es el problema de fondo, o sea, lo que comentabas, bueno, hagamos que todo se solucione para todo Lima, ¿no? por supuesto, sí. Claro, claro. Cierto. No es tan difícil. Elizabeth, yo quería que nos cuentes un poco, tocamos, en algún momento ya hemos hablado de eso en la conversación, pero empezar un poco con el tema de educación, porque tú empiezas con el Ministerio de Educación en realidad, y tengo entendido que además ustedes ganan el hexágono de oro con el Plan Selva, ¿no? Y me da curiosidad, sería bueno que nos cuentes un poco de eso. De acuerdo, si quieres voy a ir compartiendo también algunas láminas para que ustedes puedan ver. Sí, claro. Eh, ok. En realidad, cuando el hexágono de oro, bueno, el hexágono de oro ahorita lo tiene Jaime Saavedra, porque eso lo regalamos. Él fue el ministro de Educación, pues, de Educación durante mucho tiempo, y bueno, por el Congreso lo terminaron de interpelar y salió. En realidad le agradecemos bastante a él y le agradezco como la oportunidad de haber trabajado con él. Y justamente es porque, ¿cómo nace? ¿No? Estaban buscando en el ministerio hacer un proyecto estratégico en selva, en Amazonía rural, porque los indicadores de aprendizaje eran los más bajos. Entonces, si tú ves a nivel nacional,
en la Amazonía por un tema de infraestructura, de acceso a servicios. La educación es, creo que solo el 5% de niños que lee, entiende lo que está leyendo. Eso es crítico. Entonces se hizo una estrategia que tenía 4 componentes y uno de ellos era infraestructura. Y paso la entrevista, porque ya había tenido como experiencia antes haciendo infraestructura educativa, y me contratan. Entonces, claro, la pregunta es, en el primer día me dijeron, bueno, ya, tenemos que resolver el problema de la infraestructura educativa en la Amazonía y es tal, ¿no? Entonces, ¿qué planteas para poder reducirla? Entonces, allí yo les comenté, bueno, puedo desarrollar la propuesta, pero necesito un equipo, porque sin el equipo tenemos que armar algo tan grande para poder hacer y responder en el tiempo. Entonces, yo creo que tenemos tengo que tener un equipo para poder hacer esto. Y le presentamos la propuesta a Jaime Saavedra y él dijo, ok, tienen los recursos, empiecen, ¿no? Claro, en ese momento eran 70 millones de soles, que era como uno no sabe cómo hacer, y además cómo desde el Estado se contrata, porque lo que es importante saber es que nosotros nos encargamos desde el diseño hasta el monitoreo, incluyendo hasta antes de la inauguración, ocuparnos de plantar las plantas que faltan para que el colegio esté listo para inaugurar. O sea, nos encargamos de toda la gestión, no conociendo muy bien cómo operaba el monstruo que es el Estado y qué cosas se tenían que hacer. Entonces, hay un tema que uno no entiende antes cuando trabaja en el Estado, que son las escalas en la arquitectura, las escalas del Estado que tiene. O sea, muchas de las propuestas que uno hace es como independientes, pero el Estado, justo les voy a mostrar, o sea, y eso lo aprendí porque después de Plan Selva fui directora ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, o sea, me encargaron los colegios a nivel nacional, Wow. ¿no? Pero antes de eso no entendía cuál era la escala, entonces esta es la escala, ¿no? O sea, la escala es que de los 54.000 colegios que existen, el 70% ahorita tendrían que demolerse. Y eso es algo que pocas veces lo dicen, no, yo lo digo siempre, he tratado de decir las cosas como blanco y negro, pero nadie lo dice porque justamente uno de los retos ahorita de volver a clases está en esto, que si es que no tienes las condiciones mínimas, no puedes volver. Igual tienen que volver todos los chicos a estudiar, ¿no? Sí, claro. Pero esta es la situación que se ha arrastrado durante mucho tiempo. Y las zonas rurales son las más críticas, ¿no? Y si uno son verdades incómodas, ¿no? De todas maneras. Sí, que muchos políticos no les gusta decir, porque al final siempre me decían, no pongan las cifras de la situación o en vivienda, ¿para qué vamos a decir cuál es nuestro déficit? Yo digo que más bien hay que aclarar y decir, oigan, señores, esta es la situación en la que estamos y más bien sobre esto tenemos que construir, ¿no? Claro. Y obviamente en servicios básicos, en todo, la situación es la misma. Entonces, es una situación súper crítica, pero yo creo que es una oportunidad para muchos poder desarrollar otras soluciones. Entonces, en esa línea era como, y también viendo con la experiencia, ya cuando fui directora ejecutiva de Pronet, tenías que poder cambiar la lógica y tenías que priorizar primero. Entonces, estas eran nuestros ejes de cómo teníamos que hacer. Cómo priorizamos, cómo sistematizamos, y ahí entra Plan Selva, cómo incorporamos tecnología para otros sistemas, BIM, como de temas hasta monitoreo, etcétera, sistemas, y transparencia, porque obviamente sabemos que como país, lamentablemente, la gente que está en el Estado lo único que ha hecho es aprovecharse, ¿no? Sí. Entonces, con esto, justamente aparece Plan Selva. En realidad Plan Selva aparece antes, ¿no? Pero ya la experiencia de Plan Selva tratamos de que pueda extenderse a nivel del territorio. Por eso luego sacamos Plan Heladas, luego sacamos otros sistemas constructivos para otras zonas. Muchas veces esto queda como, no es tan público porque es como uno en el día a día está trabajando y construye al final no te das mucho cuenta de todas las cosas que se han hecho. Pero en Plan Selva, la situación era esta, ¿no? El 61% del territorio es amazónico, entonces tenemos que poder conquistar ese territorio en el sentido de que territorialmente y a nivel de accesibilidad es complejo construir en selva. Entonces, para eso, los tiempos justamente que uno tiene, o los profesores mismos, es absurdo cómo no pueden llegar a los lugares donde tienen que enseñar, o cómo los materiales tienen que llegar a estas zonas. Entonces, por ejemplo, Daten del Marañón es 4 días de desplazamiento, ¿no? Yo llegué a ir a uno, y luego les voy a mostrar las fotos,
a Mayuriaga, que es una zona de derrame de petróleo, que cuando fui con Vizcarra, me preguntaron, dime quién es el presidente, porque obviamente no tienen ni idea de quiénes Ya, son los Claro, presidentes. claro. están totalmente aislados, ¿no? Uf, Y a veces justamente, perdón la interrupción, yo creo que muchas veces el plano, ¿no? El plano, el proyecto en sí, se ve muy bien en el papel, digamos, ¿no? En la computadora, claro. pero hacer que eso ocurra en el lugar, ¿no? Toda esa logística que envuelve lo que tú mencionabas, ¿no? Llevar los materiales, hacer que la mano de obra sea eficiente y que rinda lo que debe rendir en un lugar así, ¿no? Que se cumplan plazos, que el clima no juegue en contra, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, llevar materiales a esas zonas implica a veces llevarlo por el río, ¿no? Luego en camiones, por tramos, ¿no? En trochas, es un tema muy, muy, muy complejo, ¿no? No, eso es el reto en realidad de construir Amazonía y sobre todo Amazonía rural. O sea, para llegar a Daten del Marañón, claro, yo como visita, ¿no? Era Lima, Tarapoto, bueno, fuimos al puerto, no me acuerdo, pero o sea, todos los medios de transporte y llegamos en helicóptero, porque si no serían en realidad 24 horas desde el centro poblado más cercano en una chalupa, ¿no? Y así es como llegaron los materiales. Entonces, es medio raro porque uno piensa, bueno, entonces construyamos con materiales de la zona, pero Claro. no hay materiales de la zona. O sea, los árboles, además, no es que yo talo los árboles y construyo una vivienda. Además, desde el Estado, ¿no? Ujú. Es como, hay unos protocolos, hay normas como técnicas, y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, con el sitio de madera, que las normas estaban desactualizadas, porque en la norma de madera te dicen que la madera tiene que estar seca al 12%. Pero yo decía, ¿cómo es posible? Si en Madre de Dios estás a 18, entonces tienes que poder cambiar estas normas y poder como, pues si no es inviable construir. Y claro, Adaptarlas, claro. el tema, lo que les comentaba, ¿no? Justo coincide con la realidad educativa. Todas las brechas y todos los ministerios tienen problemas de hacer intervenciones en Amazonía rural completamente, y eso se refleja en los datos y en el desarrollo, en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el tema es cómo se llega a estas zonas, en donde las fotos que les muestro, esto es cuando, si se da cuenta, en una misma aula están niños viendo una pared y los otros la otra, ¿no? Claro. Entonces, es cuando tienen colegio. Entonces, pensemos cómo también ahorita en las condiciones que van a volver los chicos a COVID. Aún así, en zonas rurales es lo mejor que vuelvan, porque están perdiendo muchos años de aprendizaje. Sí, por O estos supuesto. son los colegios cuando ellos construyen, ¿no? Entonces, el tema de acceso y eso sin pensar en los baños. O sea, para mí los baños es algo importantísimo. Además, se ha comprobado que en temas de género hace que las niñas vayan o no a la escuela. Entonces, también desarrollamos una estrategia para baños, incorporamos algo especial, ¿no? Pero ahí la idea era como hacer un sistema modular, prefabricado, ¿no? Que obviamente prefabriques todo y simplemente llegues a instalar. Entonces, con mano de obra local podrías instalar, ¿no? Todo entornillado además. Ujú. Menores tiempos, de hecho que puede estar adaptado al clima, porque por más que parezca obvio, el Estado no necesariamente tiene una mirada de acuerdo a las zonas bioclimáticas a nivel nacional. Entonces, eso era como ya innovador para el Estado en su momento, ¿no? Entonces, y que sea flexible, porque cada escuela debería ser diferente y obviamente como con calidad. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un kit de infraestructura como códigos, porque además las zonas donde estamos interviniendo no tenían saneamiento físico legal. Y si no tienes saneamiento físico legal, un proyecto de inversión no puede entrar. Entonces, nunca pueden tener proyectos de inversión. Sin embargo, son terrenos de comunidades nativas. Entonces, ¿cómo llevamos esto? Como un mobiliario. Entonces, no estamos llevando una escuela, estamos llevando un mobiliario. Y en esa lógica, diseñamos toda la estructura. Entonces, en los términos de referencia que son para salir a la licitación, era un kit de infraestructura. Que no era permanente, que se podía ensamblar. Entonces, en el kit habían los códigos, que era el módulo, que era el aula, o el comedor, o la residencia de estudiantes, el conector, que eran los pasadizos, el mobiliario, y el equipamiento, que era paneles solares o sistemas alternativos de recolección de agua y desagüe, ¿no? Y de esa manera, en las estrategias de diseño eran en realidad como los más obvios, ¿no? Que teníamos que responder a las condiciones climáticas. Entonces, un mismo corte era la repetición, el mismo módulo se repetía para poder construir diferentes espacios.
y al inicio tuvimos como 125 expedientes, pero dijimos, no, es demasiado. Y hicimos los 125 expedientes diferenciados. Wow. Tenemos que poder optimizar más y tener como los módulos básicos, ¿no? Que esos luego se puedan como un Lego ir cambiando, intercambiando para poder tener todas las opciones. Claro. Y estas Claro, eran las porque- primeras imágenes que mostramos, ¿no? Al ministerio, de hecho todos nos miraban con rareza, ¿no? De hecho, además al inicio empezamos con nosotros llevamos nuestra impresora, pues, ¿no? Hasta que ya nos dieron como, un espacio, nos dieron baño, entonces esas cosas son como, vas creciendo, ¿no? Cuando ya Upgrades, tienes upgrades. Sí. Hay que pagar derecho de piso. Claro, claro, derecho de piso, ¿no? Entonces, poco a poco vas, pero todo esto con el apoyo en realidad de Jaime Saavedra, ¿no? O sea, es como él compró el proyecto. Sí, claro. Y le llevó, nos contó que en el avión a Ollanta le mostró estas imágenes y le dijo, así podemos construir colegios más rápido, y de esa manera le aprobó el presupuesto, ¿no? Entonces, y bueno, y estas fueron las formas como se pueden armar, todos estos kits o los códigos de todas las cosas que podrían entrar. Y claro, el tema de la madera era todo un problema porque desde las normas técnicas no estaban actualizadas hasta que conseguir madera desde el Estado tendrías que al menos cumplir con los requisitos o los estándares para no promover madera de calidad. Y fue un punto decisivo por el cual el sistema fue mixto, porque al inicio lo habíamos diseñado en madera. Porque si lo pensábamos en madera, nunca íbamos a construir las escuelas porque no hay en realidad mano de obra, empresas que te puedan construir. Entonces optamos por un sistema mixto, ¿no? Estructura metálica y madera en todos los herramientas, ¿no? Porque las cantidades, un poco lo que comentaba Julio, cuando uno diseña, tienes que pensar en los procesos de logística y en los procesos de mercado que existen. Sí. Y al inicio nadie quería construir las escuelas, ¿no? Entonces poco a poco tuvimos que ir ajustando cosas para que pueda ser una propuesta que se pueda llevar, ¿no? Que se pueda como trasladar, ¿no? En diferentes modalidades. De hecho, las han llevado, cada pieza las cargaban toda la comunidad, en algunos casos, las piezas de las columnas. ¿Y esas columnas, por lo que veo, son como, es acero con pintura epóxica o...? Sí, es epóxica, en realidad tenían como como 4 y además, como vimos todo qué tipo de acabado tendría que tener en Amazonía, que tiene menos corrosión, por ejemplo, que en costa, ¿no? Entonces, Claro. los mills, ¿no? ¿Cuántos Ujú. mills tenía que tener? Como eso poco a poco lo fuimos mejorando, porque estas fotos que les muestro son de Plan Selva 1, y en Plan Selva 2 cambiamos muchos materiales también por el mantenimiento que tenían que tener para O que sea, te puedan refieres a las micras de recubrimiento que tenían que tener, a eso. también Ajá, hasta el acabado de la madera, ¿no? claro. Se cambió muchos ya más por aceites, por ejemplo, para que luego ya simplemente sea de fácil mantenimiento. Ya. Muchas cosas que nos dimos cuenta en la construcción, en Plan Selva 2 se cambió, ¿no? Entonces, aún así tenía bastante madera en la primera, ¿no? Y de Sí. hecho, hasta qué procedimientos tenían que hacerse los materiales pretransporte, ¿no? O sea, que no se hagan in situ, sino se hagan pre. Entonces, todo eso entraba en el diseño mismo, ¿no? Entonces, cuando les contaba es que nos encargamos desde el diseño hasta la implementación, Claro. literal fue todo, porque hicimos los términos de referencia, aprendimos contratación pública, ley de contrataciones del Estado, para saber, porque en las leyes de contrataciones del Estado, si tú no sabes, no puedes ponerle un color, porque quizás ese color lo tiene solamente una empresa. Entonces, hay decisiones de diseño que ya tienen que entender las lógicas del Estado y que al inicio es un choque brutal, ¿no? Pero que Claro, ahora uno ya lo maneja, ¿no? O lo claro. cambia. Elizabeth, una pregunta, ¿y cuántos colegios más o menos se llegaron a hacer? Porque de verdad me parece muy, muy chévere y me imagino lo gratificante que debe ser entregar estas obras ahí a la comunidad. Sí, fueron casi 50. Hasta ahora se siguen entregando. De hecho, cuando inauguramos con Ollanta, inauguramos con Vizcarra, inauguramos PPK. perdón, Con PPK. PPK, digo. Con PPK también, y bueno, con PPK Sagasti. y bueno, con Sagasti también, que bueno, con todos los ministros han inaugurado colegios. Con Sagasti creo que no llegó a los colegios, pero en todas las gestiones un ministro llegó a inaugurar un colegio de Plan Selva, y hasta ahora se siguen entregando los últimos, ¿no? Y bueno, en realidad el sistema está para que lo puedan hacer.
El tema es que es bien difícil la implementación porque tienes que tener un equipo que esté detrás, ¿no? Y si no, al final, si tú dejas una contratación en el Estado que siga su curso, Sí, nunca se, caos. es bien complicado que se haga con el nivel. Y este es lo que les comentaba, ¿no? El colegio que fuimos a entregar con Vizcarra justo y con Flor Pablo, que era toda la ruta que seguimos, ¿no? San Lorenzo, Yurimaguas, y Mayuriaga, que es una comunidad nativa en donde había habido derrame de petróleo, y fuimos el único ministerio que cumplió, porque además era un compromiso de una mesa de diálogo cuando hubo derrame. Claro. Donde yo fui como diciendo, bueno, yo voy y era la única que tenía un proyecto y un cronograma para ofrecerles, ¿no? Ujú. Y los demás ministerios creo que hasta la fecha todavía no cumplen. Y fue la zona en realidad donde los niños siguen, lamentablemente no tienen cómo consumir agua, ¿no? Y era una comunidad que nunca había tenido presencia del Estado, y les construimos el colegio, ¿no? Obviamente es bien complicado construir en estas zonas, de hecho mandamos a alguien específicamente para que le haga seguimiento al 100%, aparte del supervisor, ¿no? De la empresa, porque además teníamos que poder controlar que no hayan conflictos sociales, porque la empresa cuando vino tenía que contratar mano de obra local, la gente que venía de afuera, hay niños, hay varias cosas que tenemos que controlar, que todo sea seguro. Obviamente había muchos obreros que se enfermaban por temas bueno, todo, en realidad cuando vas allá es imposible, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde es imposible trabajar porque hay miles de mosquitos. Son horas como, y yo también cuando he estado monitoreando algunos colegios, esa hora tienes que meterte a cualquier lugar porque salen todos los bichos de donde no puedas pensar. Sí. Entonces, Te cargan el peso. Sí. y el colegio, como les comentaba, en Plan Selva 2, ya tenían como los sistemas todos paneles solares. Nunca había visto la comunidad luz y obviamente tampoco habían visto un baño, lo cual tuvimos que capacitar a la población en cómo tenían Claro. que usar los baños, cómo tenían que usar los sistemas. Y tienen como todos los sistemas de paneles solares. De hecho, es el espacio de la comunidad, ¿no? Cuando fuimos, estaba metida todos los niños estaban metidos en el colegio, es como una pequeña ciudad dentro de la comunidad. Ahí, en esta etapa, en Plan Selva 2, ya prefabricamos en fibra de vidrio algunas piezas, ¿no? Ujú. Cambiamos algunos materiales, le pusimos otro recubrimiento, por ejemplo, ¿no? Una pregunta, Elizabeth, los paneles solares, ¿por qué no los pusieron en los techos mismos? En realidad Orientación. por la orientación, Claro. porque tiene que tener una pendiente, ¿no? Y además era como tenías que estaba muy condicionado la orientación de los módulos, que podían ser más diversos, a justamente la orientación que tenías que tener con los paneles solares. O sea, Y la además, orientación, digamos que era más precisa, debía ser más precisa y no necesariamente coincidía con la orientación de los techos dos aguas, digamos, ¿no? exacto, exacto. Y como habían diferentes techos, lo ideal es que hubieran estado juntos, pero también por el tema del mantenimiento y otros, y el mismo sistema, pues tenía el cuartito donde guardas las baterías y esas cosas, que se podría luego pensar en otro diseño, ¿no? Pero en ese momento fue como ya los módulos estaban y el cálculo de los paneles tenía que estar de acuerdo a cada lugar, entonces era mejor separarlo. Y el sistema, y el agua, justo mencionabas de que no se podía tomar agua ahí por algo del petróleo, derrame de petróleo, Agua potable. pero esto era sistema de colección de agua, lo que... Son biodigestores, primero para el tema de excretas, y todo era recolección de agua de lluvias, que justamente pero era por los techos, ¿no? Todo Claro. el agua que por ahí se ve, Sí, por sí, acá. se observa, sí. Ahí, pero hay una foto en donde están todos los tanques donde se almacena el agua, y tienes como luego el tanque, ¿no? Para poder redistribuir. Claro, es que en realidad el agua en estas zonas es un recurso que está presente, pero que de distintos motivos no es accesible a la gente, ¿no? Entonces, las soluciones, pues, suenan súper lógicas, ¿no? Ahora, hay un tema que sí quería mencionar, y es que mucha gente, claro, ahora estamos en la carrera de poder tener esto implementado para que los niños puedan volver a clase el próximo año de forma presencial, ¿no? Pero lo que muchos no recuerdan es que en realidad muchos de los daños que se produjeron en general,
¿no? en las escuelas fueron por el fenómeno del niño costeño en el 2017, ¿no? Y eso que es algo cíclico además, ¿no? Porque probablemente, y es altamente probable que vuelva a ocurrir, no se sabe cuándo, ¿no? Pero que este tema sea recurrente y justamente estas mejoras, estas potenciaciones de la infraestructura responden un poco a ello, ¿verdad? Exacto, o sea, además en el fenómeno del niño, bueno, el catastro, todo el mundo que está en el Estado sabe que el plan no fue un plan, ¿no? Se pidió a los ministerios que tienes dame un Excel, ¿no? Para poder armar el plan, y eso es lo que salió como el plan de reconstrucción, lo cual tuvo muchos errores. Entonces, en el fenómeno del niño, no es que las escuelas se hayan afectado por el fenómeno del niño, es que desde antes ya estaban mal Claro. en este mapa que les he mostrado. O sea, si el Sí. 70% de tus colegios están mal, ¿cómo esperas que en un fenómeno del niño con tres gotas no se te caiga el techo? O que Claro. si no está construido de acuerdo a las zonas bioclimáticas, ¿cómo esperas que no aguanten? Entonces, hay muchas escuelas que están fuera del plan de reconstrucción, que tienen que reconstruirse, y bueno, y muchas que están en proceso ahora, ¿no? Pero en realidad el problema de la infraestructura educativa en el Perú es crítico. Tanto así que, y no sé si lo tengo acá, pero las escuelas, por ejemplo, que se hicieron en los 90, ¿no? En los sistémicos pre-80, los grandes, nosotros hicimos dentro del Programa Nacional de Infraestructura había una estrategia que hicimos con el Banco Mundial, que era el reforzamiento de estas escuelas, porque si saben hay un problema de columna corta, Claro. ¿no? Que se dieron cuenta con el último sismo que lo que pasó en Ica, ¿no? Los colegios, algunos no estaban preparados y por el problema de columna corta se desploma, literal. Ajá. Todavía hay como 12.000 escuelas con ese problema que no han sido reforzadas. Pero cuando hicimos el análisis de esas escuelas, vimos que la resistencia del concreto que debería estar en 140, no, ni siquiera está en 140, sino que está en menos. Por debajo de 100, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que eso, en realidad, estas escuelas están mal. Entonces, hay un tema de monitoreo y de ya como de madurez en la parte de ejecución de obras del país que está desde antes y que tiene que ajustarse, ¿no? O sea, lo que voy es que no solamente son esas escuelas, sino que algunas que están construidas mal. De hecho, yo creo que los sistemas más prefabricados o otras formas se tienen como que dar, porque es imposible que construyamos ahorita el 70%. O sea, habíamos estimado cuánto costaría 100.000 millones de soles. Entonces, es absurdo. Entonces, tenemos que priorizar. De hecho, es la situación en las cuales están ahora las escuelas. Tiene que haber innovación para poder ver, y también es parte de un ordenamiento territorial que se tiene que hacer, porque las escuelas no se pueden construir de acuerdo a, quiero una escuela en la esquina de mi casa, que es lo que pasa, ¿no? Y aparece una escuelita, sino que si uno hace un ordenamiento en población educativa, hay muchas escuelas que podrían dejar deberían de dejar de funcionar, y otras más bien que potenciarse. Entonces, pasa justamente por eso, ¿no? Entonces, mientras yo les estoy pasando imágenes, que es de lo que les comentaba, porque no solamente era la escuela, sino que hay estrategias más ad hoc, por ejemplo, en baños que se hicieron, que eran como construir con la comunidad baños, justamente por el tema de la importancia que es un baño para el tema de la inclusión y hasta para el tema de género. Entonces se hicieron varias construcciones con la Universidad Católica, se llamaba Brigadas Sin Fronteras esta intervención, y la idea era que esto se pueda replicar por los gobiernos locales, ¿no? Y se hacía, como el tema de los baños es tan sensible, era cómo podemos en realidad hacer que las comunidades participen desde el inicio para que puedan mantenerlas bien. Entonces, al final, el baño terminó de ser un baño, sino terminó siendo un módulo de servicios, porque le pusimos panel solar y también les pusimos como sistemas prefabricados también para llevar, y estos eran los baños que están ahí por el Napo, ¿no? Y eso es cuando se prende en la noche el baño, pero son en realidad como módulos de servicios, que en realidad a mí me parece una buena opción para cierre de brechas. Sí. Claro, claro. Buenísimo, Elizabeth. Queremos así terminar este primer bloque y vamos a ir a una pausa para volver, para que Elizabeth nos cuente un poco de su rol actual, lo que tuvo hasta hace poco de viceministra de Vivienda, y el tema del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao.
de regreso con Espacio Residual y hoy día con Elizabeth, que nos está dando una excelente información sobre el rol del Estado. Elizabeth, cuéntanos un poco cómo es que llegas tú al Ministerio de Vivienda y cuáles han sido tus observaciones con respecto a tu experiencia en este cargo. Sí, bueno, gracias a la exministra Solange Fernández que me dio la oportunidad, ¿no? En realidad es un cargo de confianza y de esa manera fui viceministra. Y en realidad también porque ya estaba bastante tiempo en Estado. En realidad los últimos años, después de seguir el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, estuve de asesora en economía. Entonces, asesora de la ministra Alba en temas de infraestructura, en temas de inversión, ¿no? Entonces, ahí sacamos como varias iniciativas interesantes, como el proyecto especial de los colegios bicentenarios, ¿no? Que Minedu ahora me imagino que lo está impulsando, y otras cosas, ¿no? Obviamente en colaboración con otros funcionarios también. Y de esa manera, como nos trazamos en vivienda como una ruta, porque éramos gobierno de transición, y teníamos que hacer como algo importante. Entonces dijimos, ¿cuáles son los temas más claves que tenemos que empujar? Solamente construir vivienda nos va a tomar más de un año, ¿no? Mientras sacas todos los proyectos, pero podemos sacar una base normativa importante para poder que sean las bases de lo que se tendría que hacer. Entonces, el tema es que la vivienda, y les estoy compartiendo algunas diapositivas, la situación de la vivienda, cómo se ha visto la vivienda en el ministerio, ha sido solamente como unidireccional, ¿no? Una vivienda construye vivienda a través de subsidios que son importantes, ¿no? Pero solamente es y sin desarrollo urbano. Pero lo que estamos empezando a tener es que se está agotando, bueno, al menos en Lima, el suelo, no hay suelo, por lo cual tenemos que desarrollar otras estrategias, ¿no? Tenemos que irnos en realidad ya como a un desarrollo urbano sostenible y no pensar solamente en vivienda, sino en desarrollo urbano. Y las ciudades que están en el interior del país, bueno, las ciudades en realidad que están en todo el país, no al interior, en realidad tienen que empezar como a ver que tienen que crecer de otra forma. Entonces, para lo cual tiene que haber planificación urbana. El problema es que la planificación urbana en el Perú se ha visto simplemente como un documento. O sea, no tiene, como siempre le decimos, dientes. Y para eso no teníamos una ley de desarrollo urbano sostenible. Entonces, estamos en una situación que hay una demanda de viviendas y tuvimos varias ocupaciones informales, invasiones este año, ¿no? Lo de el morro solar, a nivel nacional se dan muchas invasiones y el Estado recupera además continuamente terrenos, y es porque las familias no tienen una opción de vivienda. O sea, el déficit cualitativo es 1.5 millones, pero la autoconstrucción está alrededor del 69%. Y lo que ha estado dando el Estado genera 43 viviendas anuales de la producción anual de viviendas, ¿no? En donde necesitaríamos casi 140.000 viviendas. Entonces, y les estoy mostrando un gráfico en donde en todos los sectores el Estado en realidad es lo amarillo, ¿no? Que está por menos de la demanda, y el sector informal, que es la ocupación ilegal, llámese traficantes de terrenos, está ocupando todos los sectores. Entonces, como Estado, estamos actuando no muy rápido, no se está generando vivienda a la velocidad que se tendría que hacer, y obviamente eso está acompañado también de las condiciones del espacio urbano, que son inadecuadas. O sea, estos son fotos de los viajes que teníamos, y eso lo volteamos acá a un distrito y lo encontramos, pero esto es Piura, por ejemplo. Entonces, es una ocupación de vivienda en donde las familias no tienen opción, y sobre todo en pandemia, no tienen opciones de espacio público ni de nada, ¿no? Entonces, y este es el caso urbano que vemos siempre. Entonces, ¿cómo podemos frenar desde el Estado con algunos instrumentos claves? Era sacar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y sacar la Política Nacional de Vivienda, que no existe desde el 2015 además, que está desactualizada. Y esto hace que podamos en realidad reforzar la planificación urbana y poder tener estratégicamente diferentes como propuestas, ¿no? Entonces, la visión que se tuvo es que teníamos que tener un cambio de enfoque, y lo que tuvimos que hacer también es que no podemos hacerlo solos, sino que teníamos que llamar al sector privado, llamar a los colegios profesionales, llamar a la universidad y llamar a algunos organismos de la sociedad civil, porque las leyes se construyen entre todos. Entonces, Sí. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se trató de sacar hace 7 años y nunca se pudo sacar porque nadie estaba de acuerdo, porque obviamente entran temas de plusvalías,
que nadie, ya, volviendo luego al tema del bien común, nadie quiere todo, si uno es dueño de un terreno, piensa que es dueño de los aires, del subsuelo y de todo, y que no sé, y que la edificabilidad, en realidad no entienden que es una concesión que da el Estado para que tú puedas construir. Entonces tuvimos en realidad que llamar a diferentes y sentarnos en mesas largas a poder definir artículos por artículos en conjunto. Aún así, todavía hay algunos empresarios que no tienen una mirada más sostenible que están en contra, o algunos tributaristas están diciendo que el Ministerio de Vivienda crea un nuevo impuesto, ¿no? Sí, sí, Y sí. además hacer entender, claro, y además hacer entender al Ministerio de Economía también. Eso me gustaría Este, que expliques, porque de verdad eso es o sea, yo hice una búsqueda rápida de la ley 31.3 y todo el mundo me van a cobrar más impuestos, ¿no? Están creando un nuevo impuesto bueno, y a nadie le gusta pagar impuestos, no, tampoco uno espera que la gente diga, uy, qué bien, tengo que pagar más, pero se tiene que entender la necesidad de esto. ¿Podrías explicarnos un poquito, Elizabeth? Sí, justo es que también no podemos entender la ley de desarrollo urbano sin la política nacional de vivienda. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque la política, y justamente está ahí, los dos son documentos que están interconectados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Esto es en realidad, es todo el proceso y son lo que te da la política nacional de vivienda, son 33 acciones que tiene que desarrollar el ministerio para poder cambiar la situación en la que estamos. Y una de ellas es la ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Pero para decir en síntesis, tenemos que hacer vivienda digna, uso del suelo más sostenible, ¿no? Crear equipamientos y reforzar la planificación. Y para eso hay una serie de instrumentos. Entonces, la ley no solamente crea un nuevo impuesto, sino que son 100 artículos en donde se aborda temas de planificación urbana, ¿no? Porque antes no había ley en la planificación urbana, no había una ley que te dieron, había un reglamento que algunos le hacían caso y otros no, ¿no? Una ley, un tema de gobernanza que te dice cuáles son las competencias de los municipios provinciales con los distritales y qué tiene que ver el Ministerio de Vivienda, PCM y el Ministerio de Agricultura, perdón, el MINAM, Ministerio de Ambiente. Luego tiene que ver instrumentos de gestión urbanística, ¿no? De financiamiento urbano, ¿no? Y temas hasta de sanciones y la creación del operador público del suelo, que es una empresa pública de derecho privado, pero que es la encargada de poder hacer vivienda y gestionar mejor el suelo. Entonces, todos los cuestionamientos han estado más que todo en la parte de gestión urbanística y instrumentos de gestión urbana. Entonces, en dos, ¿no? Ahí se crean como dos instrumentos, que es uno, la participación en el incremento del valor del suelo, llámese plusvalías en otros países, Sí. que existen en realidad en todos los países, ustedes los deben de manejar también, desde de los años 60, en Colombia está del 93, desde una ley desde el 93, por ejemplo, en donde si es que yo tengo un terreno, por ejemplo, en una zona rústica, y por planificación urbana lo convierten en zonificación para vivienda, ¿no? Obviamente el valor del suelo que tengo se incrementa mucho, en algunos casos se incrementa 100%, 50%, o sea, es bastante. Entonces, ese valor no ha sido como generado por el propietario, sino que es algo que ha sido por efecto del Estado. Y hay un porcentaje que se tiene que ir al Estado para que se pueda seguir reinvirtiendo en ciudad. Ese es como una de las... entonces no es un nuevo impuesto, sino que, porque el impuesto se grava en base al valor que yo generé, ¿no? Igual Claro. es discutible, hay aportes similares, pero es una de los cuestionamientos, ¿no? Y el otro es que si obviamente me construyen un metro al frente de mi casa y el valor incrementa, de alguna manera se puede recuperar ese valor que el Estado ha invertido, ¿no? Siempre y cuando haya un incremento de valor, ¿no? Si no hay incremento de valor, no se recupera nada. Entonces, lo bueno es que primera vez se está discutiendo estos temas en el Perú, y eso en realidad ya es algo que es ganado, ¿no? Y hay unas mesas ahora que se están trabajando con ONU Habitat, con el Banco Mundial, con el BID, y con los colegios y con los privados también, para hacer el reglamento. Elizabeth, ¿tú crees que, pienso yo, en un país, en ciudades como las nuestras, en donde no existe una cultura de hacer ciudad, ¿no? Donde tú lo acabas de mostrar, ¿no? El sector informal es el que crece a pasos agigantados y el sector informal no paga nada, no solamente no paga nada, sino que cobra de una manera, pues, agresiva a las personas que están en necesidad
y además muchas veces invaden, o sea, roban, ¿no? Roban propiedades ajenas, ¿no? O trafican terrenos, ¿no? Que son de otros propietarios y logran finalmente realizarlo como una venta de un terreno propio, pero no lo es, ¿no? Entonces, esa falta de cultura de hacer ciudad de la manera correcta, ¿no? Y Jean-Pierre Cruz lo decía la semana pasada, nosotros hacemos ciudad al revés, ¿no? Primero invadimos, después, ¿no? O sea, cuando debería ser primero la planificación y después todo lo demás, ¿no? Entonces, esa falta de cultura es la que hace que haya tanta polémica sobre esta ley, ¿no? Porque a mí me suena súper lógico lo que tú acabas de decir, ¿no? Pero yo creo que la polémica se genera a raíz de que no sabemos hacer ciudad, ¿no? Sí, es que el tema es que yo lo veo además por el otro lado, es más eficiente. O sea, si es que no empezamos a cambiar esto, yo les digo siempre a los promotores inmobiliarios, ya no van a tener terreno donde hacer vivienda, porque se lo agotaron todo con baja densidad. Entonces, yo creo que sí, es un tema, es un problema del bien común y era el segundo ejemplo que les comentaba al inicio cuando hablábamos sobre la ordenanza, ¿no? Sobre el tema de que la gente que considera que el parque solamente tienen que usarlo algunas personas, es lo mismo, que la ciudad no es de todos, cuando al final tiene que haber el derecho a la ciudad hace que la ciudad sea de todos y todos tengamos una responsabilidad con la ciudad, porque, pero esto de acá es completamente es eficiencia pura, porque si es que no cambiamos eso, nos quedamos sin producción de ciudad. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en Colombia al inicio, muchos estaban en contra, pero al final los promotores inmobiliarios fueron los primeros que impulsaron estas normas. Y además, para el Estado es ineficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno pones cuando tú hablamos con Sedapal y nos decía, yo para poner un punto de agua en una zona alta de Lima me cuesta 140.000 soles. Ujú. Una vivienda subsidiada, una vivienda del Estado, de vivienda de interés social, está haciendo 9.000, hasta con un subsidio que podríamos dar al 100%, si es que hubiera los suficientes recursos. Pero quiere decir que yo, en lugar de ponerle un punto de agua, le doy una vivienda, para Estado es más eficiente. Entonces, y de esa manera hablamos con el Ministerio de Economía también para poder impulsar algunas de estas normas. Tenemos que poder pensar eficientemente, porque si es que no tenemos planificación urbana, como al Ministerio de Transportes le van a pedir más vías, a Educación le van a poner más colegios, a Salud le van a pedir más hospitales, porque las brechas se siguen incrementando exponencialmente. Entonces, Sí. hemos estado sin una visión de territorio y el instrumento o el proceso es la planificación urbana. Eso es lo que estamos tratando de hacer pedagogía desde todos los espacios, porque para mí creo que es lo más eficiente que tiene que tomar el Estado, ¿no? Claro, ¿no? Y como tú dices, es el punto de inicio, ¿no? Para todo esto es la planificación urbana. Sin eso siempre vamos a terminar estrenándonos o tropezándonos con las mismas piedras. Ahora, yo cuando he conversado, como tú dices acá, sí, por supuesto, el vecino hace algo en su casa que mejora la cuadra y me lo van a grabar a mí también, o sea, porque el costo de mi propiedad se fue para arriba. No hay mucho que hacer. Ahora, lo que siempre me dicen cuando yo le converso a amigos y le digo, oye, pero está bien, o sea, eso no me parece mal, me dicen, bueno, si yo viviera allá también pagaría mis impuestos tranquilo, porque tienes esto y lo otro. Y es un poco cierto, pero también hay que empezar por un lado, ¿no? Pero es cierto, pero ojo que en la ley de desarrollo urbano no hay, no se graba por inversión privada, porque ya Ajá. por ejemplo, los desarrolladores de centros comerciales inmediatamente dijeron, si hago una remodelación dentro de mi centro comercial, ¿me vas a cobrar? No, solamente es cuando el Estado invierte, es una diferencia muy importante entre otras normas de otros países. Ya, ya, Y el ya. otro, claro, y el otro tema es que además la ley te da incentivos. O sea, si tú quieres hacer mayores alturas, etcétera, para vivienda de interés social, toma, ¿no? O sea, es como hay incentivos. Entonces, es un equilibrio entre incentivos y también como aportes que se tienen que dar, porque al final, si no, no es viable, ¿no? Y un tema que apareció en las discusiones, porque la ley fue hecha con el Congreso, además, con el Congreso anterior, que había muchas disputas con el Ejecutivo. Entonces, el congresista, el presidente de la Comisión de la Vivienda entendió completamente, o sea, y de hecho yo le dije que era de Acción Popular y sé que Acción Popular siempre ha apostado por la ciudad, ¿no? Entonces, entendió Cuando les conviene. y En otra época. dice, sí, en otras épocas, pero yo le dije, esas épocas también pueden volver, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí entendieron que al final todos tenían que, al inicio estaban como en contra, ¿no? Porque lamentablemente muchos, es más político dar un lote, Sí, y es bien peligroso, porque se puede extender como la ley de formalización que se extendió el año pasado, ¿no? A que COFOPRI tiene que seguir titulando,
pues es más fácil, porque es como simplemente apruebas y piensas que el saneamiento les va a cambiar la vida a las familias y están 20 años esperando agua y desagüe. Es complicado, ¿no? Sí, pero, sí. Sí, pero bueno, pero te comentaba, en esas discusiones dijeron, pero la plata que voy a dar se va a ir de nuevo y se lo van a robar. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿por qué no planteamos que hayan fideicomisos? Y en la ley se ha planteado fideicomisos, que son en realidad una forma en cómo los recursos van a entrar en un fideicomiso para el uso exclusivo de mejora de servicios, agua, espacios públicos y otros, ¿no? Así es. Se nos está acabando el tiempo, Elizabeth. Está súper interesante lo que nos muestras. Sí, No sé, yo me quedé con las ganas de hablar de todas las políticas anticorrupción, tanto en la construcción de colegios como en estas, porque eso creo que todos sabemos que es el cáncer de la sociedad que vemos allá, pero no es esto imposible de pararlo. Hay forma, pero lamentablemente va a tener que ser para otra conversación. Para otra vez. Yo quería agradecerte, Elizabeth, por haber compartido parte de tu tiempo con nosotros, y espero que el programa haya sido del gusto de nuestra audiencia. Ya saben, todos nos pueden seguir en la mayoría de las redes sociales. En todo caso, pueden suscribirse, pueden darle like, y nada más. Julio, ¿tienes algo que añadir? No, nada, al contrario, yo quiero dejar las palabras finales a Elizabeth y espero que te haya gustado estar acá y que espero que puedas aceptar una próxima invitación. No, para mí un gusto compartir, porque es que yo creo que es importante comunicar todas las cosas que se están haciendo del Estado, y sobre todo ahorita, porque parte de mi salida, ¿no? de mi renuncia del ministerio, es porque las políticas tienen que continuarse y la formalización, por ejemplo, no puede politizarse, ¿no? Entonces la vivienda no puede politizarse, y creo que hay muchos funcionarios capacitados que podrían liderar los programas y no ser una cuota de poder. Entonces, eso me parece importante. Una chiquita nada más antes de irnos. Entonces, finalmente, ¿tú crees que a través de la gestión pública se puede alcanzar esas utopías de las que hablábamos? Completamente. Mira, justo hace tiempo le decían al que los peores alumnos iban a terminar trabajando en las municipalidades, ¿no? Yo estoy en contra, y de hecho hasta lo he escuchado hace poco, lo cual casi tuve una indignación grande, porque yo conozco, y muchos de los mejores profesionales que ahorita, jóvenes, es una nueva generación, está optando por la gestión pública para hacer cambios. Y vienen como becados luego de beca presidente, de las mejores universidades del mundo, quieren entrar al Estado porque ven que se pueden hacer cosas, y yo lo he visto, sí se pueden. Es difícil, tienen que alinearse muchos astros, pero yo creo que se puede hacer tranquila. Si toda la gente del Estado solamente trabajara, no tendríamos los problemas que tenemos como país. El tema es que no muchos trabajan lo que deberían de trabajar. Excelente, Elizabeth. Pero bueno, vamos a quedarnos con ese optimismo para cerrar la nota en una buena nota, en un buen espíritu. Y bueno, oye, gracias, Elizabeth, y gracias por dar tu tiempo también para dedicarte a la gestión pública, que es algo que, como tú dices, no es muy común. Listo, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.